vamos a seguir estudiando estos hombres que Pablo menciona en Colosenses capítulo 4. Os invito a que vengáis ahí conmigo porque vamos a mirar los últimos versículos. Hoy creo, espero que sí, poder terminar con esa última parte de Colosenses. Y os preguntaréis, bueno, Sammy, entonces ya habremos terminado para siempre con Colosenses. No, porque vamos a ir al principio otra vez, porque en el primer capítulo hay la oración que el apóstol Pablo hace ahí, es digna de estudiar, porque nos enseña ahí, hermanos, cómo debemos ser, qué cosas debemos pedir o poner delante del Señor. Pero esta tarde quiero que veamos capítulo 4, versículos 7 al 18, y vamos a centrarnos en los últimos nombres que Pablo menciona en esta epístola. Empezamos leyendo el versículo 7, y de todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual fue enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid al Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Oremos. Padre, lo que a mí más me sorprende no es que Pablo tomara nota de todos aquellos hombres y mujeres fieles que estuvieron a su lado, sirviendo, Señor, trabajando, haciendo que su ministerio funcionase mejor. El reconocedor de todos aquellos hermanos en Cristo y amigos íntimos. Pero lo que me choca más, Señor, es que todo esto está inspirado por el Espíritu Santo. Lo que indica es que tú también te acuerdas, tú también tomas nota de cada detalle, de cada cosa que hacemos, tanto bueno como malo. Y esto nos debe de alertar, porque ya no son nombres en un papel los que vamos a estudiar, vamos a ver cómo esto se compara a nosotros. Si estamos dentro de la lista de los fieles, de hombres fieles, mujeres fieles, como hemos cantado, o si vamos a estar con aquellos que decayeron, aquellos que desfallecieron, aquellos que se apartaron. Señor, yo quisiera ser contado entre los fieles, y estoy seguro de que si pidiéramos manos levantadas para aquellos que quieren también ser hallados fieles, yo sé que todos levantarían su mano. Pero una cosa es decirlo, Señor, otra cosa es hacerlo. Y te ruego que esta tarde, Señor, podamos introducirnos un poquito más en esta última sección para ver quiénes eran estos, quién fue Demas, quién fue Ninfas, quién fue Arquipo, qué se sabe de ellos, y luego poder extraer de ahí una lección para nosotros.
aunque hayamos terminado prácticamente esta epístola, no hemos terminado nosotros, pues hemos recibido instrucciones. Ahora tenemos que cumplirlas nosotros aquí. Dame capacidad, Señor, para resumir todo lo que tengo en papel, de manera que podamos llegar a entender por qué Pablo toma ese esfuerzo, toma la molestia de mencionar estos nombres, no solamente aquí, sino en la mayoría de sus epístolas. Ayúdanos, Señor, a ver la lección y entenderlo y aplicarlo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos recorrido ya bastante, me parece que este es el cuarto mensaje, aunque solamente son 8 o 9 versículos, pero Pablo termina, como podéis ver, mencionando nombres que espero que al principio fueran extraños, pero ya no lo sean. Yo, desde luego, me llevo un ejemplo de estas personas. Hemos visto siempre que estudiamos al apóstol Pablo, pues ¿quién no conoce al apóstol Pablo? ¿Quién no conoce las grandes obras, el gran servicio que él hizo? Hablamos del apóstol Pedro, hablamos de los apóstoles, hablamos de Bernabé. Todos estos hombres se les marca constantemente en las escrituras, por lo cual es fácil de entender quiénes fueron y qué es lo que hicieron. Pero cuando vemos una lista como esta, de nombres que aparecen solamente una vez, y se da un pequeño detalle de lo que hicieron con Pablo, pues es más difícil acordarse de ellos, pero no debemos hacerlo, hermanos, porque Pablo no se olvidó de ellos. El Espíritu Santo no se olvidó de ellos. Por muy poca que fuera lo que hicieron, se les menciona aquí. Y por lo tanto deberíamos aprender un poquito de estos nombres. Y hermanos, al principio, cuando empecé a estudiar esta epístola, esta última parte, pues dije, pues yo creo que ya podríamos cerrar la epístola y con lo último que dice ahí Pablo, orar por mí, orar por mis prisiones. Pero hermanos, sería un desperdicio hacerlo, porque creo que cada uno de estos individuos nos enseñan algo importante en cuanto a cómo hacer ministerio. Yo dividí esta sección en 4 partes. Primero, los hombres que quedaron. ¿Quiénes fueron los hombres que quedaron? Pues vemos ahí a Tíquico, a Onésimo, a Aristarco, Marcos no quedó al principio, pero después le vemos aquí cumpliendo con su ministerio. Vemos ahí a Bernabé, a Jesús, pero quizá los 2 favoritos para mí son Aristarco y Epafras. Siempre al lado de Pablo, siempre rogando, siempre trabajando, siempre preocupados por los hermanos, siempre fieles. Deberíamos identificarnos con estos hermanos. Hombres que se quedaron, hombres que estuvieron al lado de Pablo para las duras y para las maduras, en toda situación. No voy a ir otra vez, no voy a repasar eso. Y luego vimos, os acordáis, vimos también un poquito más sobre Epafras, ahí en el versículo 12. Y vimos que fue un hombre que oró fervientemente. Estudiamos un poquito esa palabra ferviente para indicar que era duro trabajo en medio de situaciones difíciles. Ahí le tenemos a Epafras, no solamente acompañando a Pablo en momentos muy difíciles en la vida de Pablo, preocupado por los hermanos que dejó atrás en Colosas. Ahora le vemos ahí hermanos que aunque estaban lejos de ellos, no estaban lejos en cuanto a sus oraciones se refiere, porque estaba orando constantemente con fervor por ellos, como dice ahí, constantemente. Pablo supo de la oración, de cómo oraba a Epafras, porque estaban prácticamente en la misma celda. Pablo escucharía las oraciones de Epafras y Pablo quedaría impresionado por la manera como Epafras oraba. Quizá Epafras lo único que estaba haciendo es imitando lo que había o repitiendo lo que el mismo apóstol Pablo le había enseñado. Por eso es que no quiero terminar con el versículo 18, sino que quiero volver al capítulo 1 y mirar la oración de Pablo, porque creo que Epafras emula muy bien, repite, o sea, ha entendido las cosas que tenemos que poner delante del Señor que son importantes. Los que se quedaron, los que oraron, pero vamos a ver ahora
una nota triste. En el versículo 14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, ya hablé sobre él. Y fíjate lo breve que es la siguiente frase: y Demas. Dime algo de Demas, Pablo. Ha estado diciendo de todo: prisioneros, compañeros de prisiones, ayudadores, aquellos que tengo que mandar para poder mandar, mandar haciendo recados, aquellos que ayudan en el... Pero llegando a Demas, no sé, no quiero tampoco abusar del texto porque no nos dice nada más, pero me da la impresión de que Pablo ya en ese momento estaba viendo problemas en la vida de Demas. Estaba ahí, pero no estaba. Entonces vamos a estudiar un poquito sobre este hombre, luego veremos un poquito sobre Ninfas y el último de todos, Arquipo. Vemos el hombre que se extravió. ¿Qué sabemos de Demas? Bueno, a Demas se le menciona 3 veces en las Escrituras, en las cartas de Pablo, y la última, en estas 3 referencias, de estas 3 referencias termina con una historia triste. Mira lo que, por ejemplo, unas páginas atrás en Filipenses, en Colosenses capítulo 4, 14, menciona ahí a Demas nada más, pero luego le vemos en otro sitio, anteriormente le vemos colaborando con el apóstol Pablo. Mi colaborador, dice, Marcos, Aristarco y Lucas, y Demas, mis colaboradores. Pablo salió con Demas pensando de que era un hombre apto, un hombre que se podía usar, que se podía confiar en él. Y durante un tiempo, hermanos, colaboró con el apóstol Pablo y creo, si no Pablo hubiera mencionado algo, que lo hizo bien. Pero algo pasó en la vida de Demas. Le vemos aquí que solo menciona y Demas, pero en otro lugar, en 2 Timoteo 4:10, vemos la triste noticia de lo que pasó con Demas. Dice: porque Demas me ha desamparado, y nos da la razón por la que desamparó a Pablo, por la que dejó su ministerio, por la que dejó esa obra tan importante que Dios le había llamado a hacer, habiendo amado este mundo. Parece que el mundo a su alrededor le satisfacía, empezó a atraerle, empezó a llamarle la atención. Quizá cuando él se embarcó con el apóstol Pablo, pensó de que iba a recibir gran gloria y grandeza. Hay muchos misioneros que empiezan su ministerio de esa manera. Yo tengo, por ejemplo, mi mentor espiritual, ya sabéis quién es, o quién fue, porque ahora está con el Señor, el hermano, el doctor J. Lyons. Él me decía, Sammy, en las clases de misiones que teníamos en el seminario, me decía, hay misioneros que salen al campo misionero y hay una sola razón, una razón correcta para salir. Digo, algunos salen porque mamá y papá quieren que vayan. Y les van a pagar los gastos y les va a hacer sentirse como muy orgullosos. Yo tengo un hijo en el campo misionero. Y muchos de esos no duran. Otros salen porque quieren hacer algo con su vida, quieren una aventura, ¿no? Y pasan por seminario, levantan el apoyo, luego se van al campo misionero y años después se dan cuenta de que la aventura duele. Es difícil. Hay muy pocos que van a reconocer tu trabajo. Y no, la gente no te va a recibir en el campo misionero con tambores y con trompetas. Bienvenido, hermano Pérez. Cuando llegué a Málaga no vi nada de eso. Hay algunos que salen porque quieren aventura, porque quieren, no sé, quieren experimentar, quieren viajar. Y me dijo el JT, dijo, Sammy, la razón por la que debemos ir al campo misionero es porque Dios nos ha llamado. Y debemos permanecer porque Dios nos ha llamado a permanecer. Y de Sammy, antes de que empieces el ministerio, si quieres algún día se siente llamado para el ministerio lo llamaban tiempo completo, dice, asegúrate de que tu llamado es genuino. Porque cuando te metas en el campo, en el trabajo misionero, te vas a dar cuenta de que hay muchos problemas, gente muy difícil,
También te vas a cruzar con gente extraordinaria que te va a estimular mucho. Pero muchas veces te cruzas con gente que es muy difícil. Y cuando venga la escasez, y va a llegar, vas a ver como otros parece que prosperan y tú te quedas estancado, económicamente hablando. Y vas a empezar a mirar quizá otras posibilidades. Me hablaba de todo esto, me decía, Sammy, asegúrate de que tienes las cosas claras, porque si no quizá te pase algo como le pasó a Demas. Y empieza a mirar otros horizontes. En el caso de Demas, sus afectos se han ido tras las cosas del mundo. Hermanos, pero seguir al apóstol Pablo como misionero no era nada fácil. Ya lo dije cuando vimos a Marcos. Seguir al apóstol Pablo sería quizá un desafío para incluso nosotros que llevamos años en el ministerio, porque tenías que experimentar todo tipo de necesidades, todo tipo de aflicciones, incluso cárceles, algunas veces incluso flagelaciones, latigazos, rechazos de las multitudes. Si alguna vez quieres ver cómo era, digamos, la vida del apóstol Pablo, lo que él llama esta leve tribulación momentánea, mira lo que él dice sobre su recorrido. Pasó por naufragios, pasó por latigazos, por cárceles, la lista es todo casi un capítulo entero de cosas por las cuales el apóstol pasó. Imagínate si tú ahora un compañero del apóstol Pablo y naufragar con el apóstol Pablo. Chicos, ¿qué tal vais? Pues llevamos ya varias horas, Pablo, y no veo horizonte. Pues qué bendición de poder, hoy quizá podamos estar con el Señor en el cielo. ¿Qué ha dicho? No, es que he visto una aleta de tiburón por allí. Pues, Señor, por favor, no queremos ser cena para los tiburones. No sé cómo sería, pero imagínate una noche y un día entero en alta mar. No me lo puedo imaginar, porque nunca lo he vivido. Pero, entonces, todo esto pongo como contraste, porque Demas, en un momento dado, se mantuvo fiel. Luego le vemos aquí que solo es Demas. Me imagino a Pablo escribiendo, mirando alrededor, diciendo, sí, quiero que aquí os saluda Epafras. Oye, hermano, qué bendición, un fiel hermano y ora por vosotros. Y llega, mira alrededor y mira a Demas y Demas. No sé si sospechaba Pablo ya en ese momento qué estaba pasando con Demas, pero llegó un momento, hermanos, en la vida de Demas, que él empezó a poner su mirada en las cosas de este mundo. De este mundo presente, como dice ahí. De este mundo presente. Y viendo cómo andan muchos cristianos, hermanos, en muchas iglesias hoy, os diré que hay algunos Demas hoy entre nosotros. Personas que quizá están sirviendo a dos señores. Pastor, ya es difícil, pero por lo menos estoy aquí el domingo. Amén. Pero ¿qué tal el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo? 24 horas al día servir al Señor con de todo corazón. Quizá decimos, bueno, yo doy al Señor 1 hora y media al domingo, como si fuese algo extraordinario. Es lo mínimo, hermanos. Es lo mínimo, hermanos. Lo mínimo. Es decir, porque venimos aquí para recibir bendición, para ser instruidos, para recibir compañerismo, pero luego salimos a la calle y decimos, bueno, el resto de la semana es para mí. No. ¿Qué dice el Señor? Todo lo que hagáis, todo, comer, beber, dormir, lo que quiera que sea, hacerlo para mi gloria. Pero muchas veces decimos, Señor, esto para ti y esto es para mí. Y a veces, cuando miramos de la vida de las personas que están perdidas, podemos ser atraídos a vivir como ellos. Y entramos en el peligro de servir a dos señores. Guardad vuestro sitio ahí, venid conmigo rápidamente a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mira conmigo el versículo 24
al 34. Mateo capítulo 6, 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Wow. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, habla de los que no tienen conocimiento, habla por supuesto no judíos, pero están refiriéndose a los bárbaros, los que no tienen comprensión, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer, Señor? Versículo 33, todos juntos, leámoslo juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y termino leyendo el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué? Y si entonces ¿qué voy a comer? ¿Dónde voy a vestir? ¿Tendría que hacer planes? No, pero dice que no te afanes por ello. Por supuesto que tenemos que hacer planes. Pero muchas veces nuestros planes bien hechos no descartan al Señor. Los planes bien hechos siempre incluyen al Señor. Los planes bien hechos tienen en cuenta el servicio que debemos hacer al Señor. Los planes bien hechos, hermanos, busca primero, como dice ahí, primeramente, no solamente el reino de Dios, sino al Rey de ese reino. Busca al Señor primero. Amar al Señor sobre todas las cosas es primordial. Y aquí es donde creo que Demas empezó a flaquear. En vez de poner su mira en el Señor y confiar en Él, como lo había estado haciendo durante un tiempo, ahora empieza a mirar las risas que hay allí en el patio, el fútbol, ¿verdad? ¡Wow! Todas esas cosas que el mundo adora. Y él se veía entre los hermanos diciendo, ¿y yo qué? Mañana puede que esté en la prisión. Yo no sé, pero esto no es exactamente lo que yo tenía en mente cuando me uní al equipo de Pablo. No sé cómo fue exactamente, pero lanzo estas ideas para que empecéis a pensar de que no sería nada fácil para Demas, viendo el nivel de entrega que tendría que tener siguiendo al apóstol Pablo. Y Pablo le mira diciendo, no sé, hubo un momento dado en que Marcos me falló, me parece que pronto Demas va a hacer lo mismo. Marcos, quizá por diferentes razones, pero no sé qué va a ser de Demas. El día siguiente, Pablo diría, ¿dónde está Demas? No sé. Ayer estaba aquí, pero hace unas horas que ya no le veo. Y descubre que Demas ya se marchó. Quizá no regresó a casa. Ahora, cuidado con esto. Algunos cuando ven eso dicen, es que él nunca fue salvo. Cuidado. Porque no dice que apostató del Señor. Dice que amó. ¿Os acordáis de las tres tentaciones que Satanás hizo a Adán y Eva? ¿Os acordáis de las tres tentaciones que Satanás hizo con el mismo Señor Jesucristo? Les dijo exactamente, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En 1 de Juan 2:15 a 17. Esas fueron las cosas que Demas empezó a mirar. Y sus ojos se quedaron así como
con chispiritas, ¿no? Como diciendo, wow, yo quiero eso. La vida solamente se vive una vez, es mejor vivirla a tope. Esta es la filosofía del mundo. Pero muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia con esa misma filosofía. Si no me gusta esto, pues ya no voy. Si no tienen esto para ofrecer, pues ya no voy. Hay esa actitud liviana de algunos cristianos. Una actitud de conveniencia. Si me conviene, pues participo, y si no, no. No está esa actitud de sacrificio. Decir, Señor, tú diste tu vida por mí. Como dice en Filipenses 2, por lo tanto, tener vosotros el mismo sentir que tuvo Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Pablo aprendió a despojarse a sí mismo, hasta el punto que dijo, todo lo que era ganancia para mí lo tengo por basura. ¿Os acordáis de ese pasaje? Y estaba enseñando esto a sus discípulos. Porque, hermanos, nuestra vida como cristianos, escuchad, pronto vamos a entrar en 1 de Pedro. ¿Sabéis de qué trata Pedro? De que somos extranjeros. Dirán, oh, yo lo sabía, yo vengo de Venezuela. No, no ese tipo de extranjero. Yo soy español, yo nací en Madrid, algunos han nacido aquí en Andalucía. Pero si somos hijos de Dios, somos extranjeros, somos peregrinos. Peregrinos. Amén. Esta tierra no nos pertenece, por lo tanto no deberíamos hacer nada en esta tierra que nos clave a esta tierra. Y curiosamente en 1 de Pedro habla de que son esparcidos, expatriados, los de la diáspora, pero lo pone de una manera, ya voy a entregar el mensaje de 1 de Pedro. Pero dice que somos como sembrados, ¿no? en todas estas provincias, como si Dios estuviese cogiendo a los hermanos de Bolivia diciendo, yo quiero misioneros en Bolivia, pues los voy a mandar a Benalmádena. Y llegan a Benalmádena buscando un trabajo, sin quizás darse cuenta de que el Señor los tiene aquí ¿para qué? Para hacer obra para Él. ¿Me hace falta un cubano? Pues vamos a traer a algunos cubanos de Cuba. O de Venezuela, vamos a traer un medio de Venezuela a la iglesia de la fiesta. Amén. Y algunos romanos, un poquito de todo, ¿no? ¿Pero qué hacemos aquí? Pues tenemos un propósito. Si somos hijos de Dios, somos salvos, hemos sido comprados por precio, por lo tanto nuestro deber es servirle de una forma eficaz. Como extranjeros, entendiendo de que este mundo no es nuestro lugar. Y Demas de alguna manera dijo, no, este mundo sí es mi lugar. Empezó a confundir las cosas. Entonces Pablo queda registrado, pobre Demas, como uno que se deslizó, se desvió. Espero que no haya aquí ninguno de ese tipo, hermanos. Y ahora mismo está diciendo, pues yo no sé si ves, no sé, llevo tiempo pensando que quizás vuelva a mi vieja vida. Espero que no. Porque si eres hijo de Dios, un día vas a tener que dar cuenta al Señor. En ese lugar que la Biblia llama el tribunal de Cristo. Y ahí se va a ver, hermanos, todas las cosas. Pero no termina ahí. Menciona en el versículo 15, dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. No se dice nada más de Ninfas. Y las iglesias de Ninfas. Pues quizá tengamos que ir a Filipenses para ver algo más de este hombre, pero dice que, por lo menos dice que en la iglesia se reunía en su casa. Esto era muy común en el primer siglo. No fue hasta mucho más tarde que cuando ya la iglesia, el cristianismo se aceptó, digamos, en la sociedad, que se empezaron a construir templos o edificios. Pero era muy común reunirse en las iglesias. Esta iglesia bautista de Arroyo empezó en mi salón, aquí muy cerca, en Arroyo de la Miel, en el 9º piso. Y la gente venía muy contenta cuando funcionaba el ascensor, pero cuando el ascensor no funcionaba, tenían un problema. Varias veces se rompió. Y los hermanos subieron por el ascensor, entraron en el salón, ¡vamos a cantar! 9 pisos. Pero era un gozo, hermanos, poder tener ahí el salón y empezamos con 6. Los primeros fueron mi familia.
luego empezaron a venir más, en un año teníamos como 19. Y luego más tarde, cuando ya conseguimos el local, porque tardamos un año entero en terminar este local, lo hicimos nosotros mismos también. Ya empezamos a reunirnos aquí. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando empezamos a establecer la iglesia con responsabilidades, con una constitución, con una membresía, parte de ese grupo se marchó. La luna de miel había pasado. Y ahora había que trabajar. Allí en la casa del pastor de Maritza, pues se les ponía cafecitos, estaba todo muy bien, les ponía unas pastas, y era todo muy agradable, menos cuando el ascensor no funcionaba. Pero era como muy amiguete, ¿no? Muy eso de, bueno, pues vamos a la casa para tener un tiempo de compañerismo. Pero cuando venimos ahora a un lugar como este, es como que decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos aquí? Pues algunos dijeron, no, nosotros queremos salir y ya no queremos saber más de eso. Hermanos, tengamos las perspectivas claras. Este hombre Ninfas, si queda marcado aquí, es por una sola cosa, de que él dijo, mira, yo no sé predicar, no sé enseñar, mi ministerio no es eso, pero tengo una gran casa. Hay otro hermano en la iglesia que se le reconoce porque él ponía su casa para las reuniones. Era Gallo. ¿Se acuerdan de Gallo? Le vemos en tercera de Juan. Gallo, le escribe Juan y le dice, mira, fielmente te conduces cuando prestas servicio a alguno. Y claro, el servicio que daba Gallo era poner su casa. Me imagino a Gallo diciendo, yo tengo 20 habitaciones y no sé qué hacer con ellas. Pero hermano, traedme a los misioneros, que yo los acojo, les doy de comer. Y con gusto. No se menciona mucho más de Gallo, más que era un hospedador y fiel al hospedador. Ninfas era uno de esos también. Pero quiero que veáis a uno que se empezó a desmoronar, Arquipo. Antes quiero que notéis algo aquí, algo que hemos hecho hoy, lo podemos ver aquí en el versículo 16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. La lectura bíblica en la iglesia. ¿Es importante eso? Muy bonito, ¿no? ¿Verdad? Tener los versículos proyectados. En aquella época no todo el mundo tenía una Biblia, no todo el mundo podía venir a la iglesia con una Biblia debajo del brazo. Pero Pablo está diciendo, mira, hacer que en la iglesia se lea la Biblia. Que se lea, que esta misma carta, no sé qué molaría en el domingo. Hermanos, el domingo que viene vamos a leer el capítulo 1 de la carta que mandó Pablo. Y el domingo siguiente vamos a leer el capítulo 2 y vamos a hacer comentarios. Y el capítulo 3 y así. Dice, haz que la iglesia la lea. No solamente familiarizados vosotros, sino que la iglesia tenga conocimiento de lo que dice. Por lo tanto, yo creo que una parte del culto, hermano, debe ser leer las Escrituras. ¿Verdad? Tenemos el privilegio de tener hoy en día la Biblia en el teléfono, en diferentes versiones, hasta con colores si los quieres, y dibujos. Las iglesias se reunían en casas, y vemos aquí que este Ninfas, era uno de aquellos que decía, pues mira, yo quiero contribuir, mi casa, o sea, quizás salió de ahí lo de mi casa, tu casa, no sé. Pero quiero que veáis algo, y con esto quiero terminar. Menciona mira el versículo 17, decir a Arquipo. Está a punto de terminar la epístola. Es lo último que surge en la mente del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, mira, hay un hombre más que quiero mencionar. Este hombre es clave en la iglesia. Es un hombre que tiene un ministerio en la iglesia. Pero acabo de escuchar de que está flaqueando en su ministerio. He leído varios comentarios bíblicos y la mayoría de ellos dicen que Arquipo posiblemente fue el pastor que se ocupó de la iglesia de Colosas cuando Epafras se marchó. Si lo es o no, no lo sé. Pero una cosa que sí vemos es que recibió un ministerio y de alguna manera está olvidándose de él, está dándolo de lado. Insisto, hermanos, esto era servir al Señor, o pastor o no, en aquella época era muy difícil. Recuerda lo que vimos sobre los gnósticos, sobre los filósofos, los maestros falsos.
toda aquella ola de corrupción que quería entrar en la iglesia. Epafras tuvo que luchar contra ello y fue lo que motivó a Epafras ir hasta Roma para hablar con Pablo diciendo: Pablo, ¿qué hacemos con estas circunstancias? Y Pablo manda esta carta para saber cómo comportarse en situaciones así. Pues ahora tenemos a Arquipo tomando el liderazgo. Recibió el ministerio, no sé si fue por imposición de manos también, no lo sabemos, no lo dice. Pero recibió una gran responsabilidad. Y algo está ocurriendo en la vida de Arquipo. El brillo ha desaparecido. Si tuviéramos aquí ahora mismo todos misioneros que llevan más de 20 años en el ministerio, les preguntaría: ¿ha habido momentos en vuestro ministerio en que el ministerio perdió el brillo? Es que no había nada por lo cual quisieras quedarte y seguir con la obra. Seguramente muchos te dirían: no una, muchas veces. Y le diría: el hecho de que estéis aquí es que no os dejasteis llevar por las circunstancias, sino que seguisteis. Además, va a haber momentos en el que el ministerio va a ser muy complicado, muy difícil, en el que la gente sencillamente no va a querer seguirte, en que cuando compartes el Evangelio, pues la gente no quiere escucharlo. Y muchas veces el enemigo está dentro de la misma iglesia. Personas complicadas, quejicosas, cada vez que van a hacer... ¿Saben que sé de iglesias que para hacer lo que hemos hecho estas últimas semanas aquí, de pintar las paredes de un color distinto, se hubieran dividido? Sé de una iglesia que se dividió por el color de las cortinas. Dieron el voto a la iglesia: ¿quién quiere cortinas azules? La mitad dijo azules, la otra mitad dijo amarillas, y empezaron a discutir, no se ponían de acuerdo, y para no dividir la iglesia dijeron: bueno, pues en esta parte vamos a poner cortinas amarillas y en esa parte vamos a poner cortinas azules. Hermano, cuando una iglesia llega a esa vanidad, es preocupante. Si algo debe de dividirnos, quizás tenga que ser la doctrina, por mantenernos puros, agarrados a ella. La verdad divide. Si tú conoces la verdad y te quieres mantener en la verdad, seguramente vas a tener personas que se van a oponer. Eso lo aceptamos. Pero hermanos, el ministerio muchas veces es complicado. No es nada fácil. Y es muy solitario el pastor. Pero sí hay mucha gente. Sí. El hecho de que haya mucha gente no significa que tengas compañía, buena compañía. Gente que está ahí detrás, lista para ayudarte. Y no solamente para las cosas que parecen más excelentes, sino para hacer las cosas más mundanas, ¿no? Como más vulgares, como pueden ser limpiar, fregar, mover mesas, etcétera, etcétera. Hermanos, este hombre, Arquipo, dice: mira, escucha, me encanta cómo lo pone ahí. Take heed, mira, presta atención. Presta atención, Arquipo. Andasteis bien, pero tienes que terminar bien. Cumple con tu ministerio. Cumple el ministerio que recibiste. ¿De quién? ¿De mí? ¿De Pablo? Del Señor. El Señor te ha dado un ministerio. No mires los números. Si miramos el éxito por los números de personas, la cantidad de personas que van a un local, entonces vamos a engañarnos. Yo conozco y he estado, por desgracia, en iglesias que tenían 5.000 personas. Números así. Edificios extraordinarios. Pero cuando empezó la predicación y empecé a ver cómo funcionaba, dije: pues no sé yo, esto no es exactamente lo que yo veo en la Biblia. Miran el éxito por los números, pero hermanos, ¿saben cómo mira Dios el éxito? Por la fidelidad. Por la fidelidad. Y Arquipo estaba perdiendo eso. Demas parece que estaba siendo ya absorbido. Ninfas seguía ahí adelante, prestando lo que el Señor había dado, pero Arquipo estaba perdiendo el brillo. Déjame que os cuente una historia, porque
siempre me gusta sincerarme con la iglesia. Llevamos aquí casi, van a ser 28, 29 años. Los 29 años han sido fantásticos. Ningún problema. Todo ido suave como la seda. Como un barco flotando sobre una balsa de aceite. Todo ha ido maravilloso. Toda la gente que ha venido a esta iglesia en los últimos 29 años, 28 años, eran maravillosas. Todas. Todas eran encantadoras y encantadores. Todos eran así. Todos amaban al pastor y a su esposa. Todos. Ha sido una experiencia sublime. Todos y cada uno de los domingos y miércoles y más días que hemos pasado aquí. Todos han sido así. No han sido. Muchas veces eran batallas muy duras. Muy duras. En el que mis hijos se desalentaban al ver cómo se comportaban los cristianos. En el que mi mujer decía, no tenemos corderos, tenemos ganado. ¿Dónde están? Tenemos cabras, montesas, ¿no? Ya sé cómo es Marisa, ella bromea mucho de esta manera, pero muchas veces tenía razón. Hermano, si vas a mantenerte en el ministerio por el aspecto que tenga la gente o la colaboración que vaya, no vas a durar mucho tiempo. ¿Sabes lo que tenemos aquí? Gente rota. ¿Sí? Gente rota. Gente que busca, quizá algunos han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero muchos de los problemas que les vienen siguen ahí. Y venimos aquí diciendo, por favor, pastor, deme algo, algo que me mantenga en pie, porque... Y dirás, voy al pastor porque él nunca tiene problemas. Y si los oye, siempre tenemos a su esposa, ella sí que nunca tiene problemas. Hermanos, el ministerio es muy difícil. Y si no tienes un amor individual, sin dividir al Señor Jesucristo, no vas a mantenerte. Y digo lo último, solo por la gracia de Dios estoy aquí. Y tenemos hermanos que llevan muchos más años que yo. El hermano Clayton lleva 208 años. Y el hermano Timoteo le sigue las pisadas. Hermanos que llevan mucho recorrido, mucho. Y si le preguntases a ellos si se sintieron alguna vez como ninfas, dirían, pues sí. La verdad es que hubo momentos en mi vida en que lo hubiera dejado todo. Me voy a mi casa y me ofrecen trabajo, tengo mis amigos. Pero aquí parece ser que todo es cuesta arriba. Hermanos, el ministerio es difícil. Por eso se llama la militancia. Militar, como buen soldado de Cristo. ¿A quién le gusta ir a la guerra por diversión? Es difícil, pero hermanos, os voy a decir una cosa. Por muy difícil que se ponga, es maravilloso. Porque servimos a alguien que se lo merece, al Señor Jesucristo. Amén. Y no lo hacemos porque queramos recompensa, lo hacemos porque le amamos y estamos agradecidos a Él. Pero lo mejor, lo bueno de todo es que cuando ya se cierre el telón y estemos delante del Señor, el Señor va a sonreírnos y espero que pueda decir de todos nosotros, bien hecho, buen y fiel siervo mío. Vamos a por las recompensas, vamos a tener ahora el tribunal de Cristo, donde todo se va a ver. Allí se verá todo, y allí va a ser todo revelado por fuego. No es el final, no va a ser, si no sales bien va a ser al infierno, no, ahí se recibirá pérdida. Pero espero que podamos sacar ganancia también. Entonces mi ánimo, lo que quiero hacer en este último momento es deciros una cosa. Por muy difícil que se pongan las cosas, no abandonéis al Señor. Por muy mala que sea alguna persona en la iglesia, no dejes la iglesia. No vamos a la iglesia porque todos son simpáticos. Solamente hay uno que es simpático, y es el pastor. Quería ver si estaban despiertos. No, venimos a la iglesia porque amamos al Señor. Y porque queremos aprender de la palabra. Y cuando se ponen las cosas difíciles, nos apoyamos los unos a los otros. Y aprendemos de estas lecciones. Y decimos, pastor, necesito ayuda mucha, por favor, ayúdame.
Pero mira, el fulanito necesita más en estos momentos porque está involucrado y tiene demasiado en sus manos. Echarle una mano a fulanito. O a menganito, que están muy consagrados como Epafras, como Aristarco, siempre ahí al pie del cañón. Echarle una mano a estos hermanos. Son merecedores de eso, de vuestro apoyo. Pero ¿qué hacemos con los otros que están un poquito así torcidos? Ayúdales a enderezarse. Sé tú aquel que se pone debajo del hombro, le pone el hombro debajo y le dice, venga, déjame apoyarte en este recorrido, porque hubo un día uno que me apoyó a mí. ¿Sabes quién fue para mí? Yo lo llamo el sentido común, el sentido de humor del Señor. Me parece que he contado esta historia, pero la cuento porque está muy grabada en mi corazón. Llevábamos como 4 o 5 años en el ministerio aquí en Arroyo, y las cosas eran todo cuesta arriba, todo. Teníamos un día bueno y 3 malos. 2 días buenos y 4 malos. Era como si parece que íbamos retrocediendo. Y llegó un momento en que dije, Marisa, yo no sé si estoy hasta aquí, estoy ya caput, como dicen los alemanes. Y oraba, Señor, por favor, yo no sé, pero yo no estoy hecho de hierro y necesito que me des aliento, necesito que me des... Mándame a alguien que le quiera un Epafras, mándame un Epafras, un Aristarco, un Lucas. ¿Y sabes lo que me mandó? Una carta de una iglesia en Alemania que había visitado 6 años antes. No me apoyaba esa iglesia. Curiosamente, no empezaron a apoyarnos. Y 6 años después, recibo una carta de la iglesia, se llama Alpha Baptist Church en Alemania, de la escuela dominical, era del grupito de niños de la escuela dominical. Muchos no sabían ni escribir. Y si sabían escribir, apenas escribían su nombre en garabatos. Me mandaron una carta. Y la profesora de escuela dominical dijo, vamos a escribir al hermano, no sé por qué, pero el Señor ha puesto a la familia Pérez en mi corazón, vamos a escribir una carta de ánimo. Y se lo pide a los niños de 5 o 6 años. Hicieron una tarjeta, de ellos mismos hicieron una tarjeta y empezaron a poner en sus propios, a puño, pusieron, hermano Pérez, por favor, no te desanimes. Hermano, estamos orando por ti. Pero mal escrito. Y había $1 dentro del sobre. La profesora había pedido a los niños que hicieran una ofrenda especial al misionero que estaba en España. Y cada uno metió en su bolsillo y dijo, yo tengo 2 céntimos, pues lo voy a poner. Y el otro 5 céntimos. Entre todos consiguieron reunir $1. Me llegó esa carta en el peor momento, cuando yo estaba a punto de tirar la toalla. Y la abrirla y leerlo y ver el $1, es como que me impactó brutalmente. Me tuve que sentar diciendo, Señor, yo esperaba que me mandaras $1.000.000. Pero vi la manera como el Señor utiliza cosas pequeñas. Me tocó tan profundo mi corazón que me levanté como un muelle, hermanos, y me entró un ánimo de ver que el Señor utiliza situaciones así. Solamente lamento una cosa de aquella experiencia, es que no cogí aquel $1 y lo enmarqué, porque hubiera sido un buen recordatorio de cómo Dios usa pequeñas cosas pequeñas para animarnos. Un detalle, una especie de caricia del Señor diciéndote, que estoy aquí, que no te he olvidado. A través de niños. Maravilloso. Terminamos con esta epístola, Pablo diciendo al final, por cierto, no os olvidéis de mí, de mis prisiones. Tendría otro mensaje más para compartir con vosotros, para hablar de las prisiones de Pablo. Y Pablo está al final diciendo, mis prisiones, no singular. No es la primera ni la última, va a haber más. Por favor, no os olvidéis de mí. Orar por mí. No para que salga rápido, escuche, no era el estilo de Pablo, sino para que sea eficaz dentro de las prisiones. Esta epístola, hermano, la escribió en prisión.
y la estamos leyendo 2000 años después. Ha hecho un impacto en mi vida, impresionante. He intentado expresar a todos, o sea, compartirlo con vosotros con la misma pasión que yo lo he recibido. Y espero que toméis esta epístola y la tengáis siempre presente, porque aquí hay instrucción buenísima. Terminamos con esas últimas palabras. Pablo, oraremos por tus prisiones. Pero hermanos, recordemos todo el equipo de personas que estuvieron al lado de Pablo. Muchos, no todos terminaron igual. Pero vemos un grupo de personas ahí que hicieron posible que Pablo brillara. ¿Y sabes lo que hizo Pablo con ese brillo? Se lo entregó al Señor, diciendo, tú solo eres digno de la gloria. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, te doy gracias porque estos nombres ya no son nombres en un papel, son personas que, por cierto, un día vamos a ver en el cielo. Un día nos vamos a ver con Epafras. Un día nos vamos a ver con Ninfas. Es posible que también veamos a Demas allí. Me gustaría conocer el resto de la historia, de la propia boca de Demas. ¿Qué pasó, Demas? ¿Qué pasó? Pero, Señor, también tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver cómo estamos nosotros. Si somos de los que permanecen, de los que están dispuestos a luchar, de los que se mantienen al pie del cañón, en tiempos buenos o tiempos malos, o si somos de aquellos que no se les nota mucho porque no se les ve mucho, pero están ahí orando fervientemente, manteniendo al cuerpo de Cristo bien levantado en el poder de Dios. Vemos también a Aristarco. Ay, Señor, qué hombre, qué extraordinario cristiano. Siempre al lado de Pablo, en todo momento, sobre todo en los momentos difíciles. Vemos a Lucas, ese doctor amado. A Pablo se le llenaba la boca pronunciando el nombre de Lucas, mi amado Lucas. Y vemos a los demás. Pero tenemos que, insisto, mirarnos a nosotros. ¿Qué lugar ocupamos nosotros en esa lista? ¿De los que abandonan? ¿Los que están pensando en abandonar? ¿Los que han dejado de lado su ministerio? ¿Dónde estamos nosotros, Señor? Yo quisiera que nos hablases esta mañana, Señor. Nos hicieras ver dónde estamos y dónde deberíamos estar. Y si vemos el problema, confesarlo delante de ti y corregirlo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar en el lugar que verdaderamente te honre y te glorifique. Ayúdanos a ser de los fieles. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver.